Pulseras para compartir entre parejas llenas de significado y con una tarjeta que le da un toque muy especial. Te doy la bienvenida a este canal que se llama Fobilec. Yo soy Ana. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, activa las notificaciones y por supuesto dale un like a este video. Y si te gustó la tarjeta, más adelante te voy a contar cómo la puedes obtener. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 60 centímetros cada una, en dos colores diferentes. Yo elegí el color negro y el color rojo, tú puedes elegir aquellos que más te gusten. Lo siguiente que voy a hacer es doblarlas por la mitad para poder quemar y adelgazar cada una de las puntas. Con el encendedor quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos girándolo hacia arriba voy a formar esta pequeña punta que ustedes ven aquí. Voy a unir ahora las dos hebras de hilo y me voy a ubicar en uno de los extremos. Voy a utilizar para este diseño un corazón de acrílico, al igual que una letra, también es de acrílico, ustedes eligen los colores de su preferencia. Voy a empezar pasando primero el corazón a través de las dos hebras de hilo. Seguido del corazón voy a pasar la letra. Lo siguiente que voy a hacer es ubicarlos en todo el centro. Los corazones y letras de acrílico son de los preferidos para regalar en fechas como San Valentín o amor y amistad. Bueno, aquí ya las tengo ubicadas en todo el centro. Miren cómo se ve de bonito la combinación de los hilos y las letras. Ahora voy a realizar aquí un nudo franciscano. Voy a tomar un trozo de pitillo o popote, según le digan en su país, más o menos de 2 o incluso de 3 centímetros. Voy a ubicarlo en la parte de atrás de ambos hilos, voy a sujetarlo de esta manera, voy a tomar ambas hebras de hilo y voy a empezar a enrollarlas girando hacia el lado izquierdo. De esta manera, dando alrededor de 3 vueltas completas. Cuando ya haya finalizado, debe quedar de esta forma. Voy a girarlo nuevamente, ubicándolo como hacia la parte de atrás y las dos hebras de hilo las voy a pasar por el interior del pitillo o popote con mucho cuidado. Voy a empezar aquí a jalar la hebra de hilo. Poco a poco voy a ir corriendo el pitillo, voy a sujetarlo de esta forma para ir jalando también la hebra de hilo. En la medida en que voy sacando el pitillo voy a girarlo nuevamente, retiro completamente este pitillo y voy a empezar a jalar ambas hebras de hilo con mis dedos, dando la forma también, girándolo para que vaya tomando como tal la forma. Voy a jalar, aprieto muy fuerte de ambos extremos para que este nudo, me quede súper bien ajustado. Y miren cómo debe quedar combinando los dos colores de las hebras de hilo, que es lo que le da ese toque diferente a esta pulsera. Miren cómo se ve de bonito. Voy a realizar el mismo nudo en el otro lado de la pulsera. Voy a tomar nuevamente un trozo de pitillo, ubicarlo por detrás de los hilos y empezar a enrollarlo hacia mi lado izquierdo. Es importante respetar el orden de los colores de los hilos para que al momento en que finalicemos de hacer el nudo y lo jalemos se vea bien bonito y definido cada uno de los colores. Este es un diseño que vas a poder regalar a alguien muy especial y si tienes un negocio de bisutería y de accesorio vas a poderlo vender. Y si lo que quieres es crear tu propia marca, con mi curso El Rentable Negocio de la Bisutería Creativa te voy a enseñar desde cero cómo crearla, cómo desarrollarla, cómo ponerle el precio a tus accesorios y que sea un negocio rentable. En la cajita de información debajo de este video te voy a dejar un enlace con toda la información que necesitas acerca del curso. Aquí ya voy terminando entonces de realizar este nudo. Como siempre voy a tratar de jalar llevándolo para que quede lo más cerca posible a donde está aquí el corazón. Voy a jalar siempre ambos hilos y aquí ya va quedando el diseño y listo. Miren cómo se ve de bonito, me encanta. Ustedes van a poder elegir los colores de los hilos de su preferencia, queda súper bonito. Voy a acomodar aquí bien cada hebra de hilo y mírenlo,
Desde el centro de la pulsera donde se unen el corazón y la letra voy a dejar una medida de más o menos 14 centímetros y aquí voy a realizar un nudo franciscano. Lo voy a hacer de la misma forma como ya les he venido explicando. Ubico el pitillo por detrás de los hilos y voy a empezar a enrollarlo hacia mi izquierda dando 3 vueltas completas. Y aquí simplemente es pasar las puntas de los hilos por el interior del pitillo, poco a poco ir jalando y sacándolo y listo. Aquí simplemente acomodo con mis dedos y voy a jalar muy bien. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y este mismo acabado que queda súper bonito lo voy a repetir en el otro lado de la pulsera. Quedaría de esta forma. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Voy a organizar muy bien cada hilo de la pulsera y ahorita lo voy a entrelazar de esta forma. Para iniciar el tejido voy a tomar una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros. Voy a doblar una de sus puntas, ubicarlas encima de los hilos de la pulsera. La hebra de hilo más larga la voy a empezar a enrollar hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de 6 a 7 vueltas completas. En la parte de arriba te comparto un tutorial donde te enseño esta técnica de forma detallada, paso a paso. En la parte de abajo, en la descripción del video, te voy a dejar un enlace para que te unas a mi canal de Telegram y así te enteres cada que suba un nuevo video, al igual que te unas a mi comunidad en redes sociales. Y listo, aquí ya simplemente es cortar los hilos excedentes, quemar y pegar. Y aquí ya está finalizada esta fácil, bonita y muy sencilla pulsera, perfecta para compartir con tu persona favorita, para regalar, para vender. Y como va a ir acompañada de una tarjeta con un mensaje, es un regalo perfecto. Y para obtener la tarjeta completamente gratis es súper fácil. Vas a ir aquí abajito donde está la descripción del video. Te voy a compartir un enlace. Entras a él, puedes descargar la tarjeta y usarla con esta o con las creaciones de tu preferencia. Como siempre es un gusto poder enseñarte. Gracias por ver. Acá te comparto otras ideas para que vayas y continúes aprendiendo. Nos vemos más adelante en otro tutorial. Chao, chao.